Con los otros chicos llegué justo 1 hora y media a terminarles el PDF, así que vamos a ver si alcanzamos. Bueno, nosotros habíamos visto la primera clase los conceptos generales de función, ¿sí? Cómo nosotros podemos hacer para graficar una función, calculando, bueno, el dominio, calculando la imagen, si nosotros calculamos las trazas, las curvas de nivel, superficies de nivel ya es cuando tengo una función de 3 variables independientes. Eso fue como la primera clase que vimos esos conceptos generales. Ya en la segunda clase nosotros vamos a ver todo lo que podemos hacer con funciones de 2 variables. Y lo primero con lo que vamos a empezar, con las funciones de 2 variables independientes, es hablar de límite. Entonces, nosotros tenemos como, o sea, el concepto de límite sigue siendo el mismo que cuando teníamos una función de una variable independiente, es decir, y igual a f de x. El concepto de que el límite es único sigue siendo igual. Entonces, antes de hablar de eso, de la existencia del límite, tenemos varias formas. La forma, la más común, o la que sería la más fácil de todas, es cuando yo tengo un límite directo. ¿Qué quiere decir? Yo quiero calcular el límite de esta función, que es el logaritmo natural de x por y, más 3 menos y cuadrado por x. Quiero calcular el límite cuando x y tiende a 2/1/2. Entonces, si yo reemplazo la expresión funcional, o sea, esta formulita que tengo acá, yo reemplazo el límite y obtengo un límite final que es 5/2. O sea que estoy hablando de un límite directo, que yo puedo evaluar en la expresión funcional y obtener el valor del límite. Ese sería como el caso más sencillo, que es poco común verlo, pero bueno, existen y hay ejercicios en la práctica, en el trabajo práctico. Por ejemplo, el ejercicio 8, el A, el B, son límites directos. El ejercicio 11, el A, el B también son límites directos. En realidad el 11, vieron que cuando a mí en análisis 1, como para hacer la correlación para que lo entiendan, vieron que en análisis 1 a nosotros nos queda a veces 0/0, y nosotros podíamos, digamos, hacer algún truquito o hacer alguna cuenta, sacar factor común o Ruffini, podíamos hacer eso para salvar la indeterminación, que era lo que nosotros decíamos. Bueno, en el análisis 2 también podemos hacer lo mismo. Podemos sacar factor común, podemos ver qué podemos hacer para salvar la indeterminación. Obviamente que hay veces que esa indeterminación no se puede salvar. Entonces, ahí tenemos, digamos que tenemos distintos métodos para trabajar cuando nos queda una indeterminación. Pero antes que nada, tenemos que saber lo siguiente. Si el límite existe, es único, determinado y finito. El modo en que x e y tiende a AB es completamente arbitrario, y cualquiera sea el modo de tender, el valor del límite debe ser único. Nosotros acá no es como en análisis 1, que se acuerdan que nosotros teníamos una función, nos queríamos acercar y podíamos acercar. Vieron que teníamos digamos, el concepto de límite lateral derecho o límite lateral izquierdo. Bueno, acá ese concepto es como que no lo podemos aplicar, porque acá es como un poquito más complejo. Y acá nosotros hablamos de que nos podemos acercar, el punto X y se puede acercar al punto AB en el plano por infinitas direcciones. Ya no es tan sencillo como límite lateral izquierdo o límite lateral derecho. Entonces, debido a eso, acá se hace más complejo. O sea, si yo tuviera que probar que el límite de una función cuando x y tiende a b existe, o sea, es un valor finito, debería probar que por las infinitas direcciones a las que yo me acerco, me da el mismo valor. Siempre que el límite obviamente no sea directo. Si es directo, ya está, obtuve el valor del límite. Entonces acá como que es un poquitito más complicado. Entonces, ¿qué pasa si el límite es indeterminado? Que me queda un 0/0. Entonces, para poder determinar la existencia del límite doble, tenemos algunos métodos para trabajar. Y estos métodos son tres. Uno es el límite reiterado, que es el que vamos a empezar a trabajar ahora. Luego tenemos el límite direccional y luego tenemos el límite en coordenadas polares. Esos tres métodos me van a permitir determinar la existencia o no, más que la existencia, la no existencia del límite. Porque, vuelvo a repetir, si nosotros queremos calcular el límite de una función de 2 variables, como en este caso que vamos a trabajar, yo necesitaría comprobar que por las infinitas direcciones por las que x e y se acerca al punto AB, me da lo mismo. Y ustedes imagínense que ese trabajo no lo podríamos hacer, o sea, sería algo imposible de realizar. La única forma de que nosotros probáramos el valor del límite, o sea, la existencia del límite, o sea, que el límite es único, determinado y finito, sería por definición.
Y nosotros en análisis 2 no vamos a probar por definición. A lo sumo que podríamos llegar a concluir que por esta dirección, por ejemplo, por reiterados me da un valor, no sé, tomo 3 direcciones y me da el mismo valor, tomo coordenadas polares y me da el mismo valor, yo no puedo asegurar igual que el límite sea eso, pero ¿qué puedo decir? Si el límite, o sea, en caso de existir el límite, el valor del límite sería este al que llego por todas las direcciones, pero no lo podría asegurar. Como nosotros lo podemos asegurar en análisis 1, que bueno, límite lateral derecho igual a límite lateral izquierdo, la existencia, el límite existe y es ese valor. Por acá es un poquito más complejo. Entonces, el primer método que se ve es el de límites reiterados. Entonces, es como si estuviera trabajando la función como en una variable, es decir, primero hago tender una de las variables a un valor, o sea, y que tienda a b de esa expresión funcional, y a ese resultado le voy a calcular el límite cuando x tiende a. Eso me va a dar un valor de límite. Ahora sí lo voy a hacer al revés. Límite cuando y tiende a b de lo que, digamos, de lo que obtenga de calcular el límite cuando x tiende a de la expresión funcional. Y eso me queda L2, que sería el límite 2. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo tengo dos valores de límite. Entonces, uno puede llegar a algunas conclusiones o algo, o sea, ¿qué conclusiones puedo llegar cuando tengo esos valores de límite? Si existen L1 y L2, o sea, que me quedó, no sé, 0 y 1, o sea, y son diferentes, el límite no existe. O sea, yo puedo asegurar en ese momento que el límite doble no existe. Si existen L1 y L2 y coinciden, miren acá lo que dice, en caso de existir el límite, L tendrá un valor igual. O sea, si a mí me dio 0 y me dio 0, yo no puedo asegurar que ese sea el valor del límite. En caso de que el límite existe, yo sé que va a ser 0, pero no lo puedo asegurar. Vieron que acá nada se asegura excepto si L1 y L2 son distintos. Si L1 es distinto de L2, yo puedo asegurar 100% que el límite no existe. Ahora, si existe solo uno de ellos, supongamos que existe L1 y L2 no, o viceversa, en caso de existir el L, o sea, el límite va a tener el valor del límite que existe. O sea, puede que exista L1 y L2 no, en caso de que el límite exista, va a ser el valor del L1. O al revés, por supuesto. Y si no existe ni L1 ni L2, o sea que ninguno de los dos límites existe, puede existir L. Pero vieron que lo hace como lo hace como si pudiera, o sea, en aquel caso, o sea, como que no lo afirma, sino que lo hace como una suposición. Entonces, ¿cómo trabajamos con límites reiterados? Y acá sí van a ver que yo les he puesto nombres, o sea, este que dice ejercicio 8A es del trabajo práctico 1. Y yo he tomado los ejercicios del práctico para que ustedes vean cómo trabajaríamos con reiterados, cómo trabajaríamos con direccional, cómo trabajamos con coordenadas polares, pero son ejercicios del trabajo práctico, para que vayan viendo cómo los vamos a trabajar. Entonces, el primer ejercicio que tengo, que no me acuerdo qué ejercicio era, ya les voy a decir cuál es el ejercicio 8E, ese que está primero. El 8E, no importa, vamos a ir salteando, porque del 8 pasó al 10, después del 10 pasó al 8 de vuelta, pero es para que entiendan el concepto y cómo lo trabajamos. Entonces yo tengo una función que es z igual a x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Si yo calculo el límite cuando xy tiende a 0, 0, esto me queda un 0 sobre 0 y no hay forma de que yo pueda salvar esa indeterminación. O sea, ese es el valor que me... Ay, alguien me está hablando por el chat. Y no me encuentro el chat. No. ¿Dónde se me perdió el chat? Ahí está. Sí, Ari, sí, es el trabajo, es el TP del 2020 y del 2021, si no me equivoco, creo que no modificamos nada de este trabajo para eso. Así que sí, puedes usar ese. Por las dudas que no les coincidan los números con lo que les estoy diciendo, pero sí, es el mismo. Es más, yo tengo acá el práctico del 2019, que en el 2020 cambiamos algunas cosas, pero estoy usando este del 2019 para hacer los ejercicios. De todas formas, lo que me interesa es que la función más que el número de ejercicio, pero bueno, sí es del 2020 este también. Entonces, tenemos la función, me dio un 0 sobre 0, no hay forma de que yo la pueda salvar esa indeterminación. Entonces, ¿qué voy a trabajar? Y con alguno de los métodos. Vamos a empezar con el primero, que es el límite reiterado, como para que hagamos algunos ejercicios. Entonces, ¿cómo se calcula o cómo trabajo con los límites reiterados? Entonces, tengo un L1 y un L2. El límite 1, el límite reiterado 1, cualquiera de los dos, como lo quieran trabajar,
Yo empecé trabajando con el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Si x tiende a 0, esto me queda menos y cuadrado sobre y cuadrado, que eso no es otra cosa que menos 1. El límite cuando y tiende a 0 de menos 1 es una constante, me queda menos 1. ¿Qué pasa con el límite reiterado 2? Ahora voy a hacerlo al revés. El límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de esta expresión funcional. Si yo reemplazo, me queda, o sea, hago valer y que tiende a 0, me queda x cuadrado sobre x cuadrado. Y eso no es otra cosa que 1. Ahora, el límite cuando x tiende a 0 de 1, que es una constante, es 1. Entonces, como en este caso un límite reiterado me queda menos 1 y el otro límite reiterado me queda 1, yo puedo asegurar que el límite doble no existe porque me dieron distinto. Entonces esa era la primera condición que teníamos recién. Si existen L1 y L2 y son diferentes, el límite no existe. O sea que yo puedo concluir eso. Entonces, como me dieron distintos, el límite doble no existe. Otro ejemplo, el 10A, que tengo el límite, o sea, cuando xy tiende a 0, 0, y la función que es x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si yo reemplazo en la expresión funcional, me queda un 0 sobre 0 cuando reemplazo x e y teniendo a 0. O sea que ya sé que me da una indeterminación. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pruebe por reiterado. Ya vamos a ver cuando tengamos los tres vistos, reiterados, direccionales y polares. Ustedes pueden elegir cualquiera de los tres métodos. No es que sí o sí tienen que hacer primero reiterados, si no pueden llegar a una conclusión con reiterados, tienen que pasar a direccionales, y si no pueden calcular, o sea, no llegan a ninguna conclusión con direccionales, se van a polares. O sea, cuando ya tengan los tres conceptos, o sea, los tres métodos vistos para cuando me quede una indeterminación de 0 sobre 0, ustedes eligen con cuál trabajar, con la que más les guste, con la que más bronca les dé, con esa pueden trabajar. No, no es que sí o sí tienen que seguir digamos, esa como A, B, C. O sea, pueden trabajar con cualquiera. Entonces, me dio un 0 sobre 0. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo trabajo con límites reiterados. Es decir, el límite cuando. El primero sería el L1 cuando x tiende a 0. Ven que no es que tiene que ser sí o sí el L1 es cuando x tiende a 0 y luego cuando y tiende a 0. Le ponemos L1 y L2 porque así lo hace o sea, la teoría que llama a uno L1 y a otro L2 para después concluir algo. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0, si yo hago que y tiende a 0, esto me queda x cuadrado sobre x cuadrado, que no es otra cosa que 1, y el límite cuando x tiende a 0 de 1, que es una constante, es 1. Ahí estaría el resultado. Ahora, ¿qué pasa con el límite 2? O sea, cuando y tiende a 0 de el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, me queda 0 sobre y cuadrado, que eso es 0. El límite cuando y tiende a 0 de 0, que es una constante, es 0. A ver. ¿Qué es lo que no se ve? Sí, se ve, profe, por lo menos yo estoy viendo, quizás Lo se que le estaba trae. explicando recién, se lo corta el menú de Zoom. Pero yo tampoco puedo ver justo los números. O sea, si puede bajar un poco más el PDF, ahí se va a ver. Lo que pasa es que si lo bajo más, se me va a la otra hoja. ¿Y cuáles son los controles? Porque yo los tengo arriba, por eso les pregunto. Y si no, hacer Zoom, o no sé. No, tienen A que ver. dejar último el mouse quieto y se le va a la barrita de abajo. Y ahí se puede ver. O sea, ponga el modo ventana. Ah, bueno. Ahí va. Esperen, porque yo los controles, esto no los puedo sacar. Estos controles acá siempre tienen que estar. A ver, modo lectura. Ahí lo ven mejor. No sé quién era que no veía, a ver si lo puede ver. Sí, profe, se ve mejor. Bien. Oh, estoy toqueteando todo. Ah, ok. Ah, pero es que yo pongo el cursor porque si no, ustedes no... Esperen. Ahí está. ¿Ven nuevamente el PDF? Perfecto. O sea, Sí, ustedes... profe. Pero si yo no muevo el cursor, o sea, si yo no pongo el cursor acá, vieron que yo estoy apuntando acá, esto, ustedes no ven que estoy apuntando, ¿no importa? A ver. Yo sí veo, profe, que está apuntando. Yo veo que está apuntando. Sí, Igual profe. parece que tiene más para explicar, creo. Bueno, ustedes díganme, si no ven algo, me dicen, lo que pasa es que yo apunto con el cursor para mostrarles qué es lo que les estoy hablando, por eso. Claro, claro. Pero no escucho. Ahora. ¿Ahí se vería todo bien?
¿Ven todo ok el que no veía? Sí, ahora sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces ahora me quedo tranquilo. Bueno, entonces, no sé si mover el cursor o no moverlo. Bueno, entonces, ahora cuando yo calculo el L2, bueno, habíamos dicho que nos quedaba 0 el límite, es decir, el límite cuando y tiende a 0 de 0 sobre 0 más i cuadrado, que es 0, no es otra cosa que 0. Entonces, como L1 es distinto de L2, el límite doble no existe, porque me dio dos valores distintos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me van entendiendo lo del límite reiterado? Sí, profe. Sí, Bien, profe. bueno, genial. Bien, ahí está. Entonces vamos a ir a otro que creo que este es el 10G, si no me equivoco, esperen que ya me fije. Sí, es justo el 10G este. Entonces, nuevamente vamos a aplicar límite reiterado como para que sigamos practicando un poquito. Entonces, si yo me fijo, vieron que yo siempre hago, lo primero que hago es calcular que si yo hago el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esa función que es x menos y sobre x más y, muestro cuánto me queda. Si yo reemplazo me queda un 0 sobre 0, una indeterminación, algo que no puedo salvar, no puedo salvar esa indeterminación. Entonces ahí sí, como me queda una indeterminación, tengo que recurrir al límite reiterado, al límite direccional o al límite en coordenadas polares. Porque ya me pasó no me acuerdo, con un alumno que quería hacer un ejercicio que se podía salvar la indeterminación y me daba un valor del límite y quería calcularlo por direccionales, calcularlo por reiterado y nunca llegaba a nada porque en realidad el límite era un límite directo. Por eso siempre tienen que tener la precaución de comprobar que me queda un 0 sobre 0. Si me queda un 0 sobre 0 y no puedo hacer nada, entonces hay trabajo con reiterado, direccional o polar. Entonces, este límite el límite 1, el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0 de esa expresión, que sería menos i sobre y menos i sobre i es menos 1. Entonces el límite cuando y tiende a 0 de menos 1 es menos 1. Ahí estaría. Ahora el límite 2, el límite reiterado, es decir, al revés, ahora el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0 de x menos i sobre x más y. Entonces, ¿qué me queda? X sobre x. Entonces, que eso es 1. El límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Nuevamente, el límite 1 es distinto del límite 2, o sea, los límites reiterados son distintos. Por lo tanto, puedo asegurar nuevamente que el límite doble no existe. Entonces, vamos a uno que ahí ya necesito trabajar con otra cosa para poder empezar con el otro tema. Este es el ejercicio de 10B. Vieron que volví para atrás, pero porque me sirve para el ejemplo. De esa forma como que vamos hablando de los ejercicios, pero a su vez les voy explicando un poquito de cómo los vamos viendo estos ejercicios. Yo tengo el límite del ejercicio de la función que es x por y al cubo sobre 2x cuadrado más y a la sexta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esa función cuando yo le tomo el límite cuando xy tiende a 0, 0? Me queda un 0 sobre 0. O sea que, bueno, supongamos que voy a trabajar con límites reiterados. Yo sé que no voy a poder trabajar con eso, pero voy a trabajar con límites reiterados a ver qué es lo que ocurre. Entonces, si yo calculo el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, a mí cuando y tiende a 0, esto me queda 0 sobre 2x cuadrado. Y eso es 0. El límite cuando x tiende a 0 de 0 es 0. Ahora, si lo hago al revés, el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de esta expresión 2x al cubo sobre 2x cuadrado más y a la sexta. Miren, acá, no sé por qué, sé que estaba dormida. Cuando pasé acá de acá, acá decía y a la sexta y yo acá puse y al cuadrado, pero es y a la sexta para que quede claro. También que me va a dar el mismo resultado, pero yo no es que he hecho nada raro, no me di cuenta. Acá pasé el y a la sexta. Y creo que era porque yo acá tenía y al cuadrado y después lo arreglé, pero se me faltó arreglar. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Y me queda 0 sobre y a la sexta. O sea que eso sería 0. Y el límite cuando y tiende a 0 de 0 es 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá me digo que el límite reiterado L1 es igual al límite reiterado 2. Pero si en caso de que existiera límite, va a ser ese valor. Pero yo no lo puedo asegurar. O sea que yo necesito otro método o otra cosa para poder trabajar ese límite. Entonces ahí cuando nos surge hablar de límites direccionales. Entonces van a ver que hay ejercicios que los límites reiterados me dan lo mismo, o sea que en ese caso no me sirve trabajar con reiterados, voy a tener que trabajar con direccionales, y si no me sirve, trabajo con polar.
Entonces, ¿qué pasaría? Entonces vamos a trabajar con los límites direccionales. ¿Esto que está acá? No. Esto. Bueno, entonces, y acá, este ejercicio, también cuando uno trabaja con límites direccionales, ya van a ver que es a prueba y error. O sea, ¿cómo aprendo a trabajar con límites direccionales? Practicando. Es la única forma. Porque cuando hay chicos que me preguntan, profe, ¿cuándo me conviene trabajar con esta dirección? Porque uno, obviamente, todos somos seres humanos de costumbre y queremos sacar una reglita. Yo, por lo menos, que soy bastante cuadrada como profesora de matemática, a mí me interesa saber, bueno, a ver, para este caso puedo hacer esto, para este caso puedo hacer esto. No, hay veces que me va a servir un límite direccional y para otro ejercicio y no me va a servir el mismo límite direccional. O sea que la única forma es probando. Algunos podríamos llegar a sacar, decir, bueno, si tengo algo con cuadrado, me conviene tomar una dirección con cuadrado. Y eso, pero eso ¿cómo me doy cuenta? Y con la práctica uno se da cuenta. Entonces llega mucho ejercicio de práctica y dice, me conviene este y no este. Pero no es que hay una regla para estos o una regla para los otros. Entonces, sigo trabajando con el mismo límite, porque dijimos, con la misma función, porque no podía trabajar con reiterados, no puedo sacar conclusiones, bueno, voy a probar con direccionales. Y vuelvo a decir, nosotros, o sea, el límite cuando X tiende a un punto A, B, se puede acercar por infinitas direcciones. O sea, que yo puedo acercarme a ese punto por infinitas direcciones. ¿Cuántas voy a tomar? Y voy a tomar 2, voy a tomar 3, voy a tratar de tomar las direcciones que son generales, como para ver si puedo obtener alguna conclusión. Yo sé que si dos direcciones distintas, sí, como mínimo necesito dos para poder comparar. Si yo sé que dos direcciones me dan distinto valor, ya puedo asegurar la no existencia del límite. Ahora, si dos direcciones me dan el mismo valor, no puedo asegurar que el límite existe. Voy a tener que probar con otra, o voy a tener que probar con otra, o como acá que yo hice dos direcciones, pero después si hubiera trabajado de esta manera, no tendría que haber trabajado con estas dos. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo acá, ¿qué es lo que digo? Bueno, a ver, tengo I a la sexta acá, en el denominador. O sea que tengo que tratar de llegar al I a la sexta como para poder simplificar y que deje de depender de I, como que me quede un límite de una variable. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo tomar las direcciones que yo tome, sí o sí tienen que pasar por el punto. Es decir, si yo quiero acercarme, o sea, si quiero tomar el límite cuando XY tiende a 0, 0, por una dirección que sea una recta, tiene que ser una recta que pasa por el origen. No puedo utilizar, por ejemplo, la recta X igual a M por I más 1, porque no es una recta que pase por el 0, 0. O sea, que la dirección que yo tome tiene que pasar por el punto. Entonces, en este caso, bueno, tomé una dirección que para ver si me funciona, que es una recta que es el conjunto de las rectas que pasan por el origen. Yo podría haber hecho X igual a Y, sí, lo podría haber hecho. Al ponerle M por Y estoy considerando todas las rectas que pasan por el origen, dependiente positiva y dependiente negativa. ¿Y cuál es el sentido? Y que si yo trabajo con una constante acá, con esta pendiente, puede que al final me quede el ejercicio dependiendo de la pendiente y puede sacar alguna conclusión. Acá, por ejemplo, no me sirvió trabajar con eso, pero acá sí me sirvió trabajar con una constante, todas las funciones, todas las direcciones que son X igual a M por Y al cubo. Pero bueno, ya vemos este que está acá. Entonces, ¿qué pasa si trabajo con la dirección X igual a M por Y? Con XY que tiende a 0, 0 y la dirección X igual a MI. Entonces, cuando trabajo con X igual a MI, voy a hacer que Y tienda a 0. O sea, estoy reemplazando a la X por MI, por lo tanto me va a quedar un límite de una variable Y dependiendo a 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo reemplazo, en lugar de X pongo M por Y, me va a quedar M por Y a la cuarta en el numerador, ¿sí? Porque me va a quedar M por Y al cubo, me queda M por Y a la cuarta. En el denominador me va a quedar como X es igual a MI, que va a ser 2 por MI al cuadrado, o sea que me va a quedar 2M cuadrado y cuadrado, más I a la sexta. Y a la cuarta es porque saqué factor común. Y a la sexta. Entonces, en el numerador tengo I a la cuarta. En el denominador tengo un I al cuadrado, tengo un I a la sexta, o sea que como mucho podría sacar factor común I al cuadrado, porque la idea es desaparecer esa I y que me aparezca todo en función de M. No va a pasar acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, como mucho puedo sacar I al cuadrado como factor común. O sea que me va a quedar en el numerador M por I al cuadrado y en el denominador me va a quedar 2M cuadrado más I a la cuarta, porque el I cuadrado que saqué como factor común lo simplifiqué con un cuadrado acá, por lo tanto en el numerador me queda I cuadrado.
Entonces, acá lamentablemente no pude sacar o sea, no pude que no dependiera de y. O sea, que si yo tomo el límite cuando y tiende a 0, esto me quedaría 0 sobre 2m². Eso sería 0. O sea, que el límite cuando y tiende a 0 es 0. Bueno, voy a probar por otra dirección, porque con eso no puedo concluir ni comparar. Entonces voy a tomar otra dirección que puede ser la dirección x igual a y al cubo, con y que tiende a 0. Entonces, al hacer esto, lo que estoy haciendo es convirtiendo toda esta expresión como en una función, o sea, como en una expresión que depende de una variable, en este caso y al 0, al tomar una dirección x igual a y al cubo. Entonces, si yo reemplazo, ¿qué me queda? Y a la sexta en el numerador, porque sería y al cubo por y al cubo. Sumo los exponentes y a la sexta. Y en el denominador, ¿qué me quedaría? 2 y al cubo al cuadrado, o sea, aquí me quedaría 2 y a la sexta. Más y a la sexta sería 3 y a la sexta en el denominador. O sea que puedo cancelar el y a la sexta y me queda 1/3. O sea que el límite cuando y tiende a 0 de 1/3 es 1/3. Entonces, como tomando dos direcciones, esta que es un conjunto de, o sea, estas son varias direcciones, infinitas direcciones, son estas, es decir, me estoy acercando por todas las rectas que pasan por el origen, y otra dirección que es la cúbica, puedo asegurar que el límite no existe porque para dos direcciones distintas me dio distintos valores el límite. Ahora, ¿podría haber hecho esto que está acá abajo? Sí, lo podría haber hecho y me ahorraba hacer dos límites acá. ¿Cómo sería? En lugar de tomar la dirección x igual a y al cubo, que es lo que he hecho acá, tomé el x igual a m por y al cubo. Es decir, tomé todas las direcciones donde m puede ser positivo o negativo, es decir, mientras pase por el punto no importa cuánto vale m, pero yo sé que m puede tomar infinitos valores, es decir, que yo le puedo asignar infinitos valores. Entonces, ¿qué pasa? Reemplazamos, entonces me quedaría m por y al cubo por y al cubo, o sea que en el numerador me quedaría m por y a la sexta. En el denominador me quedaría 2m² por y a la sexta, más y a la sexta. Si yo saco factor común y a la sexta del denominador, se me cancela con el numerador y me quedaría m sobre 2m² más 1. Entonces ahora, esa es la idea de trabajar con los direccionales, que no me quede dependiendo de ahí, porque acá es como si yo calculara el límite cuando y tiende a 0 de 5. Es 5, porque no depende de ella. Acá pasa lo mismo. Esto es constante para ahí. Entonces, cuando yo tomo el límite cuando y tiende a 0 de esta expresión, me queda el mismo resultado. M sobre 2m² más 1. Entonces, ¿por qué puedo asegurar yo la no existencia del límite si yo hubiera trabajado con esto nada más? Porque ¿cuántos valores dijimos que le podíamos asignar a m? Y si m vale 0, el valor del límite este me queda 0. Si m vale 1, me queda 1/3. Si m vale 2, me queda 2, 4 por 2, 8, 2 novenos. O sea que para cada valor de m que yo le pueda asignar, porque justamente es lo que yo quiero, porque yo tomé todas las familias de estas funciones, entonces, de todas estas direcciones, entonces para cada valor que yo le dé a m voy a obtener un valor de límite. ¿Sería? O sea, el límite, ¿podría asegurar la existencia del límite, sí o no? ¿Podría decir que el límite existe? No, profe, no existe. No, ¿por qué? No son iguales, no son iguales. Claro, ¿y qué es lo que dijimos recién? Que el límite, en caso de existir, tiene que ser igual por las infinitas direcciones que yo tome. Entonces acá yo no puedo asegurar, o sea, no cumpliría esa condición, porque para cada valor de m yo tendría un valor de límite, entonces puedo asegurar que el límite doble no existe, ya que el valor del límite va a depender del valor de m. Entonces, ¿vieron cómo? Con límites reiterados no pude llegar a ninguna conclusión, pero en este caso, trabajando con los límites direccionales, puedo concluir que el límite doble no existe. ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Cómo se trabaja? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien, cualquier cosa lo volvemos a ver. Entonces, ese sería un límite direccional. Vamos a ver, obviamente, otro ejemplo. Y acá trabajé con este que es creo que es el 11C, el 10C. Que o sea, el límite cuando xy tiende a 0, 1, no a 0, 0. Entonces acá tenemos como, si vamos a tomar una dirección, esa dirección, vieron que yo les dije recién, si tomamos una dirección, la dirección que tome tiene que pasar por ese punto. Bueno, justamente elegí este ejercicio a propósito. O sea, cuando yo trabajo con el límite 0, 1, supongamos que yo quiero trabajar, bueno, a ver, voy a considerar una dirección, que es la recta que pasa, una recta. Esa recta que yo trabaje tiene que pasar por el 0, 1. No me importa la pendiente, si es positiva o negativa, porque yo por el punto
sea, por un punto pueden pasar infinitas rectas. O sea, que no importa si es positiva o negativa, pero lo que me tengo que asegurar es que pase por el 0,1. ¿Y cómo hago eso? No sé si se acuerdan de cómo se calculaba la expresión, o sea, la ecuación de una recta dada a la pendiente m, que no la conozco, y un punto. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Acá está igual, pero no sé si se acuerdan. ¿Cómo es, profe, la fórmula de una recta? Ajá, la ecuación de una recta dada una pendiente m, que obviamente que no nos las da como dato, pero nosotros podemos poner m, podemos poner k o podemos poner a, por ejemplo. Pero sí tenemos un punto. ¿Se acuerdan que esto era el 0,1 sería x1 y 1? Entonces, ¿qué me quedaría? Y menos y1, por eso es que me queda y menos 1, para que se acuerden cómo por ahí uno se olvida estos detalles. Igual a m, porque no tengo la pendiente, yo voy a suponer que es m, por x menos x1, pero x1 vale 0. O sea que, en conclusión, la ecuación de la recta sería m por x, y este menos 1 que estaba restando pasa para el otro miembro, sumando, o sea que la dirección por la que voy a tomar, o sea, la dirección que voy a usar es la igual a mx más 1, que es la recta que pasa por ese punto 0,1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que reemplazar. O sea, que voy a tomar el límite cuando xy tiende a 0,1 con la dirección igual a mx más 1. Si yo tomo esa dirección, lo que hago es reemplazar en la expresión funcional. Entonces, si reemplazo, ¿qué me queda? X por y, que sería mx más 1, menos x. En el denominador sería x cuadrado más, ¿quién era y cuadrado? Mx más 1 al cuadrado. Menos 2 por y, que es mx más 1, más 1. O sea, solamente reemplacé, no he hecho nada todavía. Ahora voy a empezar a resolver para ver si puedo simplificar algo. Si yo acá distribuyo, me queda mx cuadrado más x menos x. El más x y el menos x, chao, lo simplifico. O sea que en el numerador me va a quedar solamente el mx cuadrado. Y en el denominador, ¿qué tengo que hacer? Y desarrollar el cuadrado del binomio, el x cuadrado lo dejo como está, desarrollo el cuadrado del binomio, que ¿qué me quedaría? M cuadrado por x cuadrado, porque sería el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, o sea que me quedaría 2 por m por x, más 1, que sería el segundo al cuadrado. Acá voy a hacer distributiva, que ¿qué me va a quedar? Menos 2mx menos 2 más 1. O sea, acá me fijo porque hay un montón de cosas que se pueden simplificar. Me quedó 2m por x y me quedó menos 2m por x. O sea, lo mismo pero con distintos signos. Lo cancelo. Después me quedó más 1 de este cuadrado del binomio. Con este más 1 es 2. Pero acá me quedó menos 2 por 1, me quedó menos 2. O sea que lo puedo simplificar. Y en conclusión esto me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de m por x al cuadrado sobre x cuadrado más m cuadrado por x cuadrado. En todos los términos tengo x cuadrado, por lo tanto lo puedo sacar como factor común. Si lo saco como factor común y lo cancelo, me queda m, el límite cuando x tiende a 0, de m sobre 1 más m cuadrado. Vieron que acá, trabajando con este límite direccional, se me empezaron a cancelar las x y en realidad siempre la idea que está detrás de esto es tratar de que no dependa de x ya, o no dependa de x, o si hacemos una dirección, o la otra dirección que no dependa de y. O sea que esa sería la idea de lo que uno busca al trabajar con límites reiterados. Entonces, una vez que tengo eso, si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión, como no depende de x, o sea, como no depende de x, no me queda otra cosa que m sobre 1 más m cuadrado. Entonces, nuevamente, como en el ejercicio de recién, ¿qué puedo hacer? Y puedo agarrar y puedo asegurar que el límite doble no existe. ¿Por qué? Porque en caso de existir el límite doble, el límite sería único. Y en este caso, para cada valor el valor del límite va a depender del valor de m. Es decir, cada vez que yo le dé un valor a m, voy a obtener un valor de límite. Entonces, por ese motivo, es que yo puedo asegurar la no existencia del límite. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Bien, eso es lo importante. Bueno, entonces, a ver si alguien me está hablando por el chat, porque sí, bien, buenísimo. Cualquier cosa, vamos frenando, no hay problema. Bien, entonces, otro límite más, que este en realidad separa... Ay, ¿alguien está hablando?
Sí, Gastón, ¿querés abrir el micrófono y me preguntás? ¿O no tenés micrófono? Bueno, si es muy largo y no lo puedes escribir, lo conectás y lo esperás. Bueno, dale, yo sigo. Cuando vos conectes el micrófono, que es más fácil para que me preguntes, me decís, profe, conecté el micrófono y me interrumpís, no importa. Bueno, este 10H es muy parecido al que vimos recién. La diferencia es que acá no tiene el 2x cuadrado. Era x por y al cubo, y en lugar de ser 2x cuadrado, ahora es x cuadrado. ¿Cómo lo trabajo? De la misma forma. Es decir, si yo tomo el límite cuando xy tiende a 0, 0, me da 0 sobre 0. El límite reiterado no me da información, o sea que, vieron que yo recién trabajé con una dirección que era la m por y, creo, x igual a m por y. Después trabajé con otra que era los x igual a m por y al cubo, o x igual a y al cubo, y después cuando trabajé al final con la x igual a m por y al cubo, ahí llegué a la conclusión de que haciendo una sola cosa podía llegar a la conclusión de que el límite doble no existía. Bueno, acá directamente trabajé con esa dirección que ya sabía que no existía, es decir, tomé la dirección x igual a m por y al cubo. Y si yo reemplazo, y tomo el límite, esto es igual que lo de recién, sino que me queda, en lugar de quedarme 2m cuadrado, me queda m sobre m cuadrado más 1. Entonces, cuando yo tomo el límite, cuando y tiende a 0 de esa expresión, me queda m sobre m cuadrado más 1 porque no depende de y. Quiere decir que el límite va a depender del valor de m. Entonces, puedo asegurar que el límite doble no existe. ¿Sí? O sea que para cada valor de m voy a obtener un valor de límite, o sea que no cumpliría no cumpliría la condición de unicidad. Entonces, vamos a otro. Y acá, una vez que trabajamos, hay ejercicios, a ver, ¿hay ejercicios que me va a convenir trabajarlo con reiterados? Sí. Si me conviene o no me conviene con direccionales o polares, no importa porque yo llegué a una conclusión con reiterados. Hay veces que cuando yo trabajo con límites reiterados, no me va a alcanzar, como recién que me daban dos valores iguales de límites reiterados, por lo tanto no me sirve para sacar ninguna conclusión. Solo para decir que si en caso de existir el límite sería ese, pero no llego a una conclusión. Entonces trabajo con direccionales. Y hay veces que puedo trabajar con direccionales y también puedo trabajar con polares y llegar a la misma conclusión. Enseguida les voy a mostrar un ejercicio utilizando las tres cosas que se llega a la misma conclusión. Pero, ¿cómo se trabaja con límites en coordenadas polares? El límite en coordenadas polares no deja de ser un límite direccional, sino que ahora yo estoy trabajando en otra dirección. ¿Y en qué dirección? Cuando R tiende a 0. Lo que yo hago al trabajar con límites polares es como convertir una función que tengo, que depende de x e y, a una función que depende de r y θ, pero termina siendo casi un límite unilateral, o sea, un límite simple, es decir, tomo siempre el límite cuando r tiende a 0. ¿Cuándo puedo utilizar límites en coordenadas polares? Cuando x y tiende a 0, 0. Si en el caso de que x y tienda a 0, 1, no puedo utilizar coordenadas polares. Entonces, cuando yo voy a trabajar con coordenadas polares dijimos, tengo una función que depende de dos variables, x e y, la voy a pasar a una función que depende de r y θ. Pasar una función que depende de r y θ es pagar un peaje. ¿Qué peaje tengo que pagar? Y hacer el cambio de variables. Es decir, yo estaba trabajando con x e y, ahora quiero trabajar con r y θ. ¿Cómo trabajo con r y θ? Y hago el traspaso, o sea, x es igual en coordenadas polares a r por coseno de θ. Y y es igual a r por seno de θ. Entonces, ese límite que estaba en función de x e y, ahora me va a quedar en función de r θ, pero con un límite cuando r tiende a 0. Entonces, que es como que se convertiría en un límite si estuviera trabajando de una variable. Entonces, vamos a reemplazar. Si yo tengo x por y, donde dice x por y, ¿qué voy a poner? Donde dice x voy a poner r por coseno de θ. Y donde dice y, voy a poner r por el seno de θ. En el numerador, ¿qué me va a quedar? En el denominador, perdón. X cuadrado, que sería r cuadrado coseno cuadrado de θ. Más r cuadrado seno cuadrado de θ. Estoy reemplazando, no he hecho otra cosa que reemplazar. O sea que esto va a ser el límite cuando r tiende a 0 de toda esta expresión. Que en el numerador, ¿qué me quedaría? R por r cuadrado. O sea que me quedaría r cuadrado por coseno de θ por el seno de θ, que es lo que dice acá arriba.
Y en el denominador me quedaría r cuadrado en los dos términos, o sea que si yo lo saco como factor común, eso me queda r cuadrado por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, nosotros sabemos que es igual a 1. Es una identidad que ya sabemos que coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita vale 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? R cuadrado en el numerador y R cuadrado en el denominador. Como R es un radio y sé que es distinto de 0, puedo simplificar. Entonces, ¿qué me queda? El límite cuando R tiende a 0 de coseno de tita por seno de tita. Y acá pasa lo mismo que cuando trabajamos con límites direccionales. La idea es que el límite, o sea, la expresión que voy a trabajar acá, me quede, que no sea, o sea, que no me quede en función de R, que me quede en función de tita. Es lo mismo que trabajar en direccionales cuando trabajo con X que tiende a 0, con Y que tiende a 0 y una expresión que depende de M, no de X o de Y. Acá pasa lo mismo. ¿Cuántos valores yo le puedo asignar a tita? Y infinitos le puedo asignar. Entonces, ¿cuántos valores de límite voy a tener? Infinitos, porque o sea, el valor del límite va a depender del valor que yo le asigne a tita. Entonces, yo puedo asegurar que el límite doble no existe porque no me dio un valor único, me da para cada valor de tita un valor distinto. Entonces, utilizando coordenadas polares, puedo llegar a la misma conclusión que con direccionales, que el límite doble no existe. ¿Se entendió cómo se trabajan con coordenadas polares? Profe, yo tengo una duda. Bueno, pregunte. Sí, siempre se reemplaza por lo mismo, o sea, siempre que se reemplaza por R por coseno de tita y por R seno por seno de tita. Exacto, sí. Cuando ya vas a ver más adelante cuando trabajemos con integrales doble o con integrales triple, que nosotros trabajamos en coordenadas polares, esos son el reemplazo. Si trabajamos en coordenadas esféricas, tenemos o sea, es que vos al cambiar de una variable a otra, eso es lo que ese es como el saldito que vos tenés que pagar, o sea, tenés que transformarla. ¿Y cómo es la transformación? Esta que está acá. O sea, esta siempre es la misma. Vos ya sabes que x es r coseno de tita y que y es igual a r seno de tita. Y que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Y eso lo sabemos por álgebra. Y que coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es 1. Esas cuatro son las que sabemos segurísimamente. ¿Ahí se entendió? Sí, profe, mejor. Profe, Uy. una consulta. Bien. ¿Qué pasó? ¿Se puede asegurar que exista el límite con alguno de los tres métodos? No. ¿Quién me preguntó? ¿Gonzalo? Gonzalo, sí, sí. No, no podés asegurarlo. La única forma de que vos lo puedas asegurar es que para cada épsilon positivo existe un delta positivo tal que, o sea, que vos lo demuestres por definición. Nosotros en análisis 2 no lo vamos a demostrar por definición, es decir, no vamos a tener que hallar el épsilon dado, o sea, no vas a tener que hallar el delta. ¿Qué es lo que puedes decir? Suponete, límite reiterado te dio 0. Bueno, trabajaste con límites direccionales, tomaste 2 límites direccionales y te dio 0. Bueno, trabajaste con coordenadas polares y te dio 0 el límite. No podés asegurar lo que te dio 0 porque vos al punto, o sea, XY tiende al punto AB por infinitas direcciones. O sea que vos no sabes si en esas infinitas direcciones vos tomaste 2, pero no sabes si una tercera te da un valor distinto. Entonces, ¿qué podés concluir? Si con reiterados te dio lo mismo, con direccionales te dio lo mismo y con coordenadas polares te dio lo mismo, puedes concluir. En caso de, yo probé con todas estas, en caso de existir el límite sería 0, pero no puedo asegurar que el límite sea 0. ¿Se entiende, Gonzalo? Vos no Sí, podés sí. asegurarlo. Podés sospechar que ese sea el candidato a ser el límite, pero no podés asegurarlo 100%. Como sí podés asegurar que si por distintas direcciones te da distintos valores, el límite no existe, como que si el límite en coordenadas polares queda dependiendo de una variable tita, no existe el límite, como que si tomás el límite reiterado y te da distinto, podés asegurar el límite, o sea, el límite, podés asegurar que el límite no existe. O sea, sí podés asegurar la no existencia, pero la existencia no la podés asegurar nunca, por lo menos en el análisis 2. Excepto que probaste, te dio por reiterado 0, te dio por direccionales 0 y te dio por polares 0. Bueno, ¿cómo haces para comprobarlo? Y lo haces por definición. Entonces, para todo epsilon positivo existe un delta, valor absoluto, lo trabajas y llegas a probar que es 0. Pero no lo podés asegurar excepto que lo hagas por definición. Ok, Si gracias, profe. ustedes quieren, creo que, si no me equivoco, en el aula virtual hay un ejercicio que el límite está aprobado por definición, pero no se preocupen porque nosotros no le vamos a pedir, o sea, está aprobado para que vean que sí podemos probarlo por definición. Pero
no es que nosotros le vamos a pedir eso en análisis 2, solamente vamos a trabajar con esto, nada más. No es que le vamos a pedir nada raro. Bueno, y acá, esperen que a mí este control que está acá sí me molesta. Y acá tengo otro ejercicio que justamente les puse para que vean los tres métodos, reiterados, direccionales y polares, y que con los tres llegamos a la misma conclusión. Y la función creo que la trabajamos recién, si no mal recuerdo, o no, era una parecida, que es z igual a x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Este es el ejercicio el 8e. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el límite cuando xy tiende a 0, 0? Ah, creo que por reiterados lo hicimos a este nada más y hasta ahí llegamos. ¿Qué pasa si yo tomo el límite cuando xy tiende a 0, 0? Y me queda un 0 sobre 0 y no puedo salvar esa indeterminación. Entonces yo les había mostrado más adelante en una filmina qué pasaba si yo tomaba el límite reiterado. Que el límite reiterado cuando y tiende a 0 de x que tiende a 0 me queda menos y cuadrado sobre y cuadrado, que es menos 1. Y el límite cuando y tiende a 0 de menos 1 es menos 1. Ahora, ¿qué pasa con el límite, el otro límite reiterado? Si yo trabajo x que tiende a 0 con el límite que y tiende a 0 de esta expresión, me queda x cuadrado sobre x cuadrado 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Entonces yo acá ya podría asegurar la no existencia del límite porque los dos límites reiterados me dieron distinto. No lo quiero hacer por reiterado, lo quiero hacer por direccionales. Bueno, ¿qué dirección voy a tomar? ¿Qué dirección me conviene tomar? Y no sé, pero yo tengo todo con x al cuadrado. O sea, tengo todo, no con x al cuadrado, perdón, sino todo con exponentes cuadrados. O sea, tengo el x cuadrado, tengo el y cuadrado. Y si yo tomo una dirección que es la parábola, y como que me va a quedar al cuadrado a la cuarta, como que no me conviene. La idea del direccional es tratar de simplificar. Entonces me conviene trabajar con la recta que pasa por el origen, porque justo el límite es con xy que tiende a 0, 0. Entonces, me convendría, ven que no es que es mejor, me conviene, no es que si yo trabajo con la igual acá por x cuadrado, no es que no me va a convenir, sí, pero capaz que no llego a ninguna conclusión. Yo sé que con el mx, que es una dirección lineal, y me va a convenir porque ya después tengo todo elevado al cuadrado, entonces voy a poder cancelar algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa si y es igual a m por x? Con x tendiendo a 0. Si yo reemplazo, me queda acá me quedaría x cuadrado menos m cuadrado por x cuadrado. Y en el denominador me quedaría x cuadrado más m cuadrado por x cuadrado. Entonces, me queda todos los términos, ven que en todos los términos tengo x cuadrado. ¿Y qué puedo hacer? Y sacar factor común x cuadrado, que es lo que yo me quiero sacar de encima. Entonces, si yo saco factor común x cuadrado, ¿qué me quedaría? 1 menos m cuadrado en el numerador. Y en el denominador, ¿qué me quedaría? 1 más m cuadrado por x cuadrado. El x cuadrado con el x cuadrado, chao. Lo puedo simplificar porque sé que es distinto de 0 porque es con x tendiendo a 0. Entonces me queda 1 menos m cuadrado sobre 1 más m cuadrado con el límite de x tendiendo a 0. Y esto que está acá no depende de 0, y esa es la idea del límite direccional. Tratar de que la expresión que me queda no dependa ni de x ni dependa de y. Entonces yo sé que cuando tome el límite, esto me va a quedar 1 menos m cuadrado sobre 1 más m cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el límite depende de m. Por lo tanto, no es único este límite. Entonces, ¿qué puedo asegurar? Que el límite doble no existe. Entonces, por límite reiterado llegué a la misma conclusión que por límite direccional, pero no me importa, yo quiero hacerlo por polares también, porque quiero hacerlo por los tres y recontra asegurarme que no existe. ¿Por qué les muestro las tres? ¿Qué? Una consulta. Sí. Si suponte que por ejemplo, yo hago por ejemplo, en retirado y no me da. ¿Estoy obligado a hacerlo en cada tres opciones o no? ¿No te da qué? O sea, te da distinto. Exacto. No, ya está, con una. Por eso yo te dije, vos lo podés trabajar por reiterado. No me gusta, quiero trabajarlo por direccionales porque el reiterado no me gusta. Bueno, mira, llegamos a la misma conclusión. ¿No te gusta por direccional? Bueno, mira, llegamos a la misma conclusión por polar. Hay ejercicios en que si vos trabajas con cualquiera de los tres métodos, vas a llegar a la misma conclusión, que el límite no existe. Ahora, Bien. viste que recién vimos un ejercicio que nos quedó el límite reiterado 0 y 0, y no te sirve para nada el límite reiterado. O sea que ahí sí vas a tener que trabajar con direccionales o
direccionales o polares. Pero si vos con límite reiterado ya te dio dos valores distintos, listo, también el ejercicio, el límite doble no existe. Excelente, bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, lo trabajamos en coordenadas polares porque yo soy recabezona y no me aseguro que el límite no exista. Después ustedes eligen cuál les gusta más, por supuesto. Entonces, si yo lo trabajo en coordenadas polares, ¿qué me quedaría? El límite cuando r tiende a 0 de en x cuadrado sería r cuadrado coseno cuadrado de tita, menos y cuadrado, que sería r cuadrado seno cuadrado de tita. En el denominador me quedaría r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado. Solamente reemplacé con un r que tiende a 0 porque estamos trabajando en coordenadas polares. Si yo saco factor común r cuadrado del numerador y r cuadrado del denominador, lo puedo cancelar, porque yo sé que el límite, como r es un radio, yo sé que es distinto de 0, puedo asegurarme que es distinto de 0, puedo cancelar. Entonces, ¿qué me queda? En el numerador me queda coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Y en el denominador me queda coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Y yo les dije recién que coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita valía 1. O sea que, en conclusión, ¿qué me queda? Yo no lo puse, ¿vieron? Pero es 1. O sea que me quedaría el límite cuando r tiende a 0 de coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita, sobre 1, por supuesto. Ahora, ese valor del límite no depende de r, o sea que el resultado del límite cuando r tiende a 0 de la expresión que me quedó es coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Y eso, ¿existe el límite o no existe? ¿Qué dijimos recién? Depende de tita. Es lo mismo que dependiera de m en límite direccional. O sea que para cada valor de tita que yo tengo, voy a obtener un valor de límite. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo mismo, como 500 veces lo he dicho, pero es para que nos quede claro. En caso de que el límite existe, es único. Acá yo ya sé que único no va a ser. Entonces puedo asegurar también por coordenadas polares que el límite doble no existe. Entonces, ¿qué les mostré en este ejemplo, en este ejercicio? Que yo puedo trabajar con reiterados, direccionales y polares y llegar a la misma conclusión. O podría trabajar con reiterados y no llegar a ninguna conclusión y tener que utilizar cualquiera de los otros dos métodos. Pero si ya trabajé con reiterados y ya medio distinto, listo, me quedo ahí, el límite doble no existe. ¿Se va entendiendo cómo trabajamos con los límites? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, vamos con un poquito más, avanzamos un poquito más. Y este es el otro que yo tengo en coordenadas polares. Entonces, que este creo que es el 10G que recién lo hicimos, si no mal recuerdo, por reiterados. Pero les quería mostrar cómo queda con coordenadas polares. Supongamos que no quiero trabajar con reiterados, directamente paso a polares, lo puedo hacer. No es que, yo les decía recién, no es que el caminito sí o sí tiene que ser reiterado. No me funciona, trabajo con direccional. No me funciona, trabajo con polares. Yo puedo directamente trabajar el límite en coordenadas polares, obviando reiterados y direccionales. O sea, eso es una elección. Acá, como tengo x menos y y x más y, también podría haber trabajado con los límites direccionales y tomar x igual a m por y, o y igual a m por x, y llegar también a la misma conclusión, pero yo acá como quería, la idea era reforzar lo de coordenadas polares. Profe, hay un mensaje en el chat. ¿Por qué yo no lo veo? ¿Ves? A ver. Ah, bueno, dale, Gastón, pregúntame, si no empiezo con este, decime, ¿qué pasó? Profe, ¿me escucha ahí? Sí, te escucho perfecto. Tenía duda, por ejemplo, en los direccionales. Sí. Que había puesto Sí. usted, por ejemplo, en el anterior, que no me acuerdo, si X era igual para reemplazar. Sí. Ahí, claro, en direccionales que Y es igual a MX. Sí. Y en el anterior, en un ejercicio anterior, ¿por qué puso, por ejemplo, que X igual a MI cubo? Y no, ¿por qué no igual? ¿O de dónde saca elegir MX y eso? Porque la idea es la siguiente. Vos tenés la idea, cuando vos trabajas con un límite direccional, es decir, que XY tiende a B, cuando vos trabajas con direccionales vos vas a tomar distintas direcciones. ¿Cuáles las que vos quieras? Las que a vos te parezcan que te vaya a funcionar. Ahí justo Ari había preguntado, ¿cómo me doy cuenta con qué variable trabajar? No es que me doy cuenta. Veo si me funciona con esa dirección que estoy tomando, y si no, trabajo con otra. Yo acá, en lugar de escribir, viste que yo les dije, ¿por qué trabajé con el y igual a m por x y no trabajé, por ejemplo, con la parábola? Porque yo podría tomar la dirección que sea la parábola
con vértice en el centro. Y sí, es una dirección válida porque la parábola pasa por el origen. Estoy considerando una dirección que pasa por el origen, pero no me hubiera servido la parábola. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los términos, o sea, cada una de las variables x e y están elevadas al cuadrado. Que yo trabaje con el y igual a mx cuadrado, o que yo trabaje con el x igual a m por y cuadrado, lo único que hace es aumentarme el grado de esa variable. Entonces me va a quedar algo con x cuadrado y algo con x a la cuarta. Quizás llego a una conclusión, no es que esté mal o esté bien, quizás llego a una conclusión que tardó más, pero a mí se me ocurrió trabajar en este caso con la recta que pasa por el origen porque todas las tengo elevado al cuadrado, todas las variables. Entonces, como todas las tengo elevado al cuadrado, yo sé que si reemplazo por una lineal me va a quedar elevado al cuadrado y podría llegar a simplificar, que es lo que hice acá, simplifica x cuadrado con x cuadrado. ¿Y qué me asegura eso? Y que el límite que me quedó no depende de el x cuadrado. Ahora, cuando yo tomo un límite, no depende de x, me da ese valor de límite. Pero podría haber trabajado acá con el igual a m por x al cubo, sí. Podría haber trabajado con el x igual a m por y al cubo, sí. Podría haber trabajado con el y igual a k por x cuadrado, sí. Podría haber trabajado con el x igual a k por y cuadrado, sí. Siempre que yo tomo una dirección que pase por el origen, veo cuál me conviene y voy viendo. O sea, por eso yo les digo que no hay una reglita que, a ver, acá voy a reemplazar y en lugar de x. No, uno va probando y va viendo qué le conviene a Yari, que preguntaba con qué variable me conviene. Y no sé con cuál variable me conviene, voy a probar. Yo acá tomé la y igual a mx porque o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver y en función de x, pero podría haber sido al revés y llegar a la misma conclusión. Si yo acá hubiera tomado x igual a m por y, ¿es una recta que pasa por el origen? Sí, y podría llegar a la misma conclusión, igual hubiera llegado a la misma conclusión, sino que en lugar de tomar el límite, que cuando x tiende a 0, voy a tomar el límite cuando y tiende a 0. Y en lugar de simplificar x cuadrado con el x cuadrado, que hubiera simplificado y cuadrado con y cuadrado, pero hubiera llegado a la misma expresión. O sea, ven que no es cuál me conviene, ahí las dos me daban, o sea, ahí llegaba a la misma conclusión tomando las dos direcciones. Y podría haber tomado el x cubo también, quizás no hubiera llegado a la misma conclusión y me hubiera costado un poquitito más, o hubiera tenido que trabajar un poquitito más, pero podría haber trabajado con otra. Quizás no hubiera llegado a ninguna conclusión, entonces hubiera tenido que tomar otra dirección. ¿Se entiende, Gastón y Ari, que era el que me estaba preguntando por el chat? Sí. O sea, me enteraré bien cuando haga ejercicio, pero sí, más o menos entendí mejor. Bien, buenísimo. Si no, lo mismo aplicamos en coordenadas polares. En coordenadas polares, siempre que vos hagáis reemplazo, tenés que hacer el reemplazo de x igual a r coseno de tita y igual a r seno de tita, pero siempre que el límite xy tiende a 0, 0. Si vos tenés un xy que tiende a 0, 1, no puedes aplicar coordenadas polares. Solo es válida las coordenadas polares cuando xy tiende a 0, 0. Pero es lo mismo, si queda dependiendo de tita, es lo mismo que en límites direccionales quedará dependiendo de él. Ya que sí. Y siempre R tendiendo a 0, no es que R tiende a 0 o tita tiende a 0. R siempre tiende a 0, siempre es el mismo reemplazo que haces. Acá no es que para algunos me conviene, no, acá es R, x igual a R coseno de tita, y igual a R seno de tita, R que tiende a 0, y si queda dependiendo de tita, el límite doble no existe. Eso sí sería lo mismo. En coordenadas polares sería la transformación en coordenadas polares que dependa de tita, es lo mismo que en límites direccionales dependa de. ¿Se entendió, Ari? Claro, bueno, sí, a mí también me caen mejor las coordenadas polares y ya van a ver cuando trabajemos con integrales dobles que son más lindas. Bueno, yo les voy a decir que es lindo, si me encanta esta materia. Para el... ¿Habéis, Isaac? A ver, ¿qué me querés preguntar ahí? Abrí el micrófono si tenés, no hay problema. O no tenés micrófono. Bueno, a ver. Si a vos te queda, a ver si te entiendo para lo que me querés preguntar. Si a vos te queda un 0 sobre 0, que sería una indeterminación, recién ahí puedes utilizar alguno de estos métodos, reiterados o direccionales.
Si te queda un 0 sobre 0, lo dudo, porque ya estás trabajando, o sea, no creo que te vaya a quedar un 0 sobre 0, te va a quedar algo que puedas, suponete que te queda un límite que no, o sea, un límite que no existe, porque te puede quedar un límite que no existe en reiterados, viste que dice que si uno de los límites no existe, no puedes llegar a ninguna conclusión, no puedes decir, si me quedó por ejemplo, L1 no existe y L2 existe, no puedes asegurar la no existencia del límite, ni tampoco puedes asegurar la existencia del límite. Podrías llegar a decir que si el límite existe, va a ser el valor del límite que te dio. O sea, suponete, L1 no existe y L2 existe. En caso de existir el límite, va a ser el valor de L2, pero no puedes asegurar ni la existencia ni la no existencia. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Probar con direccionales. Ya en direccionales, ya es muy raro que te quede un 0 sobre 0. Si te queda un 0 sobre 0 y o algo hiciste mal o esa no era la dirección que tenías que tomar y vas a probar con otro. ¿Me explico, Isaac? Si esa es la pregunta que me estabas haciendo. Si eso es lo que entendí. Bien. Ok. Entonces, este era en coordenadas polares que les había dicho que, no, nos había quedado un reiterado y nos había quedado, acá este ya lo habíamos trabajado y nos había quedado un reiterado distinto. Yo podría haber trabajado acá directamente con el reiterado y llegar a la conclusión de que el límite doble no existe. Pero puedo trabajar con coordenadas polares como para afianzar un poquitito más ese concepto. Entonces, si yo hago el reemplazo, o sea, la función es x menos y sobre x más y. Si yo reemplazo, x sería r coseno de tita, menos r seno de tita. En el denominador me va a quedar r coseno de tita más r seno de tita, con el límite cuando r tiende a 0. Entonces, si yo acá saco las 4 expresiones, o sea, en los 4 términos tengo r. Si saco factor común r, me quedaría coseno de tita menos seno de tita en el numerador, coseno de tita más seno de tita en el denominador, con r que tiende a 0. Entonces, en ese caso, como el límite, la expresión que me quedó dependiendo de tita, es lo mismo que en direccionales me quedará dependiendo de m. O sea que ese límite, pues yo puedo asegurar que el límite doble no existe porque el valor del límite va a depender del valor de tita. Entonces puedo asegurar la no existencia de ese límite. Este es muy parecido al x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, sino que los tengo lineales. Supongamos que no hubiera querido trabajar en coordenadas polares. Acá. ¿Qué dirección me hubiera convenido tomar? A ver, si hubiera querido trabajar con límites direccionales. ¿Qué me dicen ustedes que me hubiera convenido trabajar con? A ver si se van dando idea, ¿cómo es? Con mx, ¿sabes? Sí, en direccional. O sea, Exacto. ¿Sí? igual a mx. Exacto. Y igual a mx, y si hubiera querido hacer x igual a mi, ¿me hubiera dado lo mismo? ¿Hubiera servido igual? Y sí. Sí, es lo mismo, son rectas, sino que una es en función de x y la otra en función de y. Pero cuando yo lo reemplace me va a quedar todo, o sea, todo lineal. ¿Ves? Ahí me conviene trabajar con la recta. ¿Por qué? Y porque todo está en el exponente, todo es 1. Entonces me conviene trabajar con una recta. ¿Quién me está preguntando? Claro, lineal para simplificar. Exacto, Alejandro. Van como entendiendo la onda de esto que hay que hacer. Una vez que trabajamos con límite, entonces, como para concluir lo del límite. Si primero me pruebo si es un límite directo, es decir, que cuando yo reemplazo la expresión funcional me da un valor constante. No puedo probar que, o sea, no es límite directo, me queda un 0 sobre 0. Bueno, ¿qué voy a tener que hacer? Y trabajar con alguno de los métodos reiterados, direccionales o polares. Si yo trabajo con el reiterado y me da dos valores distintos, L1 distinto de L2, ya puedo asegurar que el límite doble no existe. En caso que el límite reiterados L1 sea igual a L2, no puedo asegurar la no existencia del límite. ¿Qué voy a tener que hacer? Probar con otra cosa, con otro método. Entonces voy a probar por los métodos direccionales o por los polares, como ustedes quieran. Si yo trabajo con límites direccionales, voy a probar por dos direcciones, me quedan los mismos resultados, no puedo asegurar que el límite doble exista. Pero si yo tomo dos direcciones distintas y me da límites distintos, ya puedo asegurar la no existencia del límite. O puedo trabajar con una dirección general, como por ejemplo y igual a mx, x igual a mi, y igual a mx cuadrado, o sea, ven, todas las familias
de las parábolas, toda la familia de las rectas, toda la familia, y puedo sacar una conclusión que quede el límite al final, o sea, que quede una expresión dependiendo de m y no de x y de y, puedo asegurar que el límite doble no existe. Lo mismo que si trabajo, supongamos que no queda dependiendo de m, me queda los mismos valores siempre que tomo direccionales, y bueno, voy a ver qué pasa con el polar, con límite en coordenadas polares. Sí, cuando trabajo en coordenadas polares me queda una expresión que depende de θ y no de r, va a ser lo mismo que el límite direccional que dependa de n. O sea, para cada valor que yo le dé a θ, tengo un valor de límite. Ahora, todos estos métodos me sirven para probar la existencia del límite negativo. No puedo probar la existencia del límite. Para probar la existencia del límite tengo que trabajar con la definición. ¿Podría llegar a suponer que el candidato a ser el valor del límite sea eso que me da? Sí, pero no lo puedo asegurar. Esa sería como resumiendo todo lo que hemos visto del límite. ¿Queda alguna duda que no se entienda del límite, que necesiten revisar? Profe, ¿Sí? una pregunta. Si en una función hacemos el límite reiterado L1 y L2 y ambos nos dan 0, probamos con otro tipo de límite, entonces. Sí, sí. Viste que yo ahí les hice el ejercicio, creo que 10b, se los hice por reiterados y que como me dio 0 y no puedo sacar ninguna conclusión, les trabajé con el límite direccional, ¿te acordás? Que yo les puse continuación del ejercicio 10b, creo que era. Sí, sí, sí. Bueno, lo mismo. Si vos no podés sacar conclusiones con el reiterado, tenés que probar con direccional. O con polares, por supuesto, con el que más te guste. Ok, gracias. De nada. Sí, sí, Juan Cruz. Esa va a ser la única, o sea, la única posibilidad que, vieron que yo dije que no podemos probar nunca o sea, no podemos probar la existencia del límite con estos métodos, reiterado, direccional o polar. Pero si yo trabajo, o sea, yo tomo el límite y reemplazo la expresión funcional y me queda ese valor, ese es el valor del límite. O sea que sí lo puedo asegurar en ese caso. Sí, Juan Cruz, muy buena esa pregunta. Sí puedo asegurarlo. Bien. Y como para terminar con la parte del trabajo práctico 1, luego del límite tenemos continuidad. Que ustedes tienen que haber visto esta definición de continuidad en análisis 1. Una función que depende de una variable independiente. Y igual a f de x, para que sea continua, tiene que cumplir 3 condiciones. Lo mismo pasa en una función que depende de 2 variables independientes. Una función f de xy, y esto está sacado del libro del Thomas. Una función f de xy, porque la profe me dijo que continuidad, creo que me dijo, si es que no estaba dormida, me dijo que continuidad no había alcanzado, que sí límite. Entonces por eso es que le puse para que tuvieran idea la definición. Una función f de xy es continua en el punto x0 y 0 si y tiene que cumplir 3 condiciones igual que cuando trabajamos en análisis 1. F está definida en ese punto. El límite de f de xy existe en ese punto y el valor del límite coincide con el valor de la función en el punto. Entonces, en ese caso, puedo asegurar la continuidad de la función en ese punto. Ahora, si una función es continua, si es continua en todos los puntos de su dominio, podría decir que es continua, si no tengo que aclarar, es continua en tal valores. Entonces, ahora, obviamente que esto que estamos trabajando de continuidad, lo vamos a seguir utilizando con lo del límite, porque voy a tener que probar la existencia del límite. Entonces, este ejercicio está sacado, este ejemplo, perdón, está sacado también del mismo libro. Que dice lo siguiente, es el ejemplo 5 del Thomas, de la parte que habla del límite, por supuesto. Entonces dice, demuestre que f de xy, que está definida por partes, que es igual a 2x por y, sobre x cuadrado más y cuadrado para todos los xy distintos de 0, 0. Y va a ser 0 esa función cuando xy sea igual a 0, 0. O sea que está definida para todos los puntos del plano. Entonces, no voy a tener problemas con... Vieron que nosotros, para probar que una función es continua, tengo que probar que esté definida en x0 y 0, y está definida en todos los puntos de R2. O sea, todos los xy que pertenecen a R2. O sea que ese no va a ser el problema. El problema va a estar en el límite, por supuesto. Y tampoco va a ser el problema la continuidad para los xy distintos de 0, 0, porque nosotros sabemos que si yo tengo un cociente, o sea, una función que es un cociente que está formada por dos funciones, va a ser continua si esas dos funciones son continuas, excepto para los puntos donde el denominador se anule. Y en este caso estoy trabajando justamente con los xy, estoy hablando de esta parte.
con los xy distintos de 0, 0. Yo sé que la función está definida para los xy distintos de 0, 0, y yo sé que es continua. ¿Por qué? Porque es un cociente de dos funciones continuas. O sea que el problema no está en los xy distintos de 0, 0. El problema va a estar en los xy igual a 0, 0. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que ver si cumple o no cumple, porque lo que me está pidiendo es que demuestre que es continua en todo punto, excepto en el origen. O sea que ya sé que en el origen no va a ser continua. Entonces debería ver cuál de esas condiciones no cumple. O sea, si no cumple la primera o la segunda, ya sé que la tercera obviamente no lo va a cumplir porque tengo que probar la igualdad de esas dos condiciones anteriores. Y el problema no va a ser la definición, porque la función está definida para los xy igual a 0, 0. ¿Cómo la definimos? Como 0. O sea que el problema no está en que la función no esté definida en el punto. El problema va a estar en el límite de la función. Entonces, ¿qué debería probar? Bueno, es lo que dice acá. En 0, 0 el valor de f está definido. Pero vamos a ver que f no tiene límite cuando xy tiende a 0, 0. La razón es que por las diferentes trayectorias de aproximación tengo resultados diferentes. O puedo trabajar con un límite direccional general y probar que queda dependiendo de m, que es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo tomo la dirección y igual a m por x, para x distinto de 0, o sea, voy a tomar el límite cuando x tiende a 0 y la dirección que voy a tomar es y igual a mx. ¿Podría haber tomado la x igual a mi? Sí, podría haber tomado esa dirección con un y que tiende a 0. Entonces, si yo reemplazo la expresión funcional, sería 2 por x por y. ¿Quién era y? La dirección que voy a tomar es mx. O sea que en el numerador me quedaría 2m por x cuadrado. Y en el denominador, y donde tengo y, voy a reemplazar por el mx. O sea que donde tengo y al cuadrado. O sea que me va a quedar x cuadrado más m cuadrado de x cuadrado. O sea que vieron que en todos los términos tengo x cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Sacar factor común x cuadrado y simplificarlo. O sea que me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 2m sobre 1 más m cuadrado. Ese límite, cuando xy tiende a 0, 0, ¿existe? ¿Qué dicen ustedes? No, porque depende de M. No, porque depende de m. Entonces, si el límite no existe y yo me vuelvo a la definición de continuidad, ¿qué es lo que no estaría cumpliendo? ¿La A? No, porque la A existe en el punto 0, 0. Este no estaría cumpliendo, este estaría cumpliendo, este no lo estaría cumpliendo porque el límite no existe. Entonces, si no se cumple una de las condiciones, obviamente que la tercera no se va a cumplir por razones obvias que no existe la segunda. O sea que si no existe el límite, yo no puedo asegurar la continuidad. Entonces, ¿qué va a pasar con esta función? Va a ser continua en todos los puntos, excepto en el origen. ¿Por qué en el origen no va a ser continua? Porque el límite no existe. Entonces, como el límite no existe, no cumple la condición 2 de continuidad, por lo tanto, puedo demostrar que la función es continua en todos los puntos, menos en el origen, es decir, cuando xy es igual a 0, 0. ¿Se entiende cómo trabajaríamos este tipo de ejercicios? Que creo que bueno, hay uno parecido en el ejercicio 13 que está resuelto en el aula virtual, por eso les tomé otro ejemplo, que es la función 3x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Está definida cuando x es distinto de 0 de esa manera, y cuando x es igual a 0, 0, está definida como 0. Ahí van a llegar a la misma conclusión. La función va a ser continua en todos los puntos, o sea, en todos los puntos, excepto en el origen, y el problema va a estar en el límite. O sea que otra vez va a ser ese el problema. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Y lo otro que me queda era una cosita que esto me va a salir para el verdadero o falso enseguida, y que es continuidad de composiciones. Si f es continua en x0 y 0, y g es una función de una variable continua en f de x0, 0, x0 y 0, entonces la composición, o sea, si yo tengo dos funciones que son continuas, cuando las compongo van a seguir siendo continuas. Entonces, acá hay unos ejemplos de funciones que, o sea, por ejemplo, estas composiciones elevado a la x menos y es una composición de dos funciones continuas. Por lo tanto, esa composición resulta ser una función continua. Eso es lo que sería la conclusión de esto que está acá, porque en realidad me sirve para lo que vamos a hacer ahora, que es lo que quiero que lleguemos.
que es este ejercicio que no está resuelto en el aula virtual, que es un verdadero o falso, que es el ejercicio 12. Es un verdadero o falso, no está resuelto, entonces, bueno, ya que habíamos visto límite, que ya habíamos visto continuidad, podríamos analizarlo entre todos, a ver si me ayudan y lo podemos resolver y ya les quedaría todo lo que necesitan para el trabajo práctico 1. Y dice lo siguiente, ¿es un verdadero o falso? Tenemos que ver, analizar los siguientes enunciados si son verdaderos o falsos. Entonces dice, sea F que va de R2 en R, entonces el primer enunciado dice lo siguiente, si el límite cuando xy tiende a 1, 2 de f de xy es igual a 0, entonces el límite por la dirección y igual a x cuadrado más 1 es igual a 5. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se me fueron? No, profe, estoy pensando. ¿Qué Por lo que piensan veo, ustedes? sería la composición, porque a él igual a una función. Sería la función f de x de x y y en ese entonces sería como g. No sé si estoy entendiendo bien. Bueno, no, pero no importa. Acá lo que te está diciendo, para que lo interpreten, para que a ver si lo pueden entender, me está diciendo que si el límite de la función es 5, entonces por la dirección y igual a x cuadrado más 1, tiene que ser 5. ¿Qué dijimos nosotros? Que si el límite existía era único, entonces por las infinitas direcciones por las que yo me acercara, me tiene que dar lo mismo. En particular esta. Es decir, yo ya sé que el límite existe, eso es lo que me está diciendo. Si el límite existe y es 5, entonces, ¿por una dirección es 5? Sí, por una dirección y por las infinitas menos una dirección me va a dar 5. ¿Se entiende? O sea, si el límite de la función es 5, entonces en la dirección x cuadrado más 1 tiene que ser 5, verdadero. Tiene que ser 5 por esa dirección y por todas las direcciones, porque ya sé que el límite vale 5, me lo está, obviamente que me está diciendo que vale 5, o sea, yo ya sé que el límite existe y es 5. ¿Se entiende? ¿Lo entienden a eso? Sí, sería un límite directo el primero, por eso es... Claro, o sea, un límite directo, cuando vos te acerques por una dirección, ¿me tiene que dar 5? Sí, por todas las direcciones me tiene que dar 5, pero yo ya sé acá que el límite existe y que vale 5. Bien, se entendió. Ahora, miren la diferencia del segundo, que esto lo hemos estado trabajando todo el tiempo. Si el límite de la función es 5 por la dirección x cuadrado igual a x cuadrado más 1, entonces el límite existe y vale 5. ¿Qué dicen ustedes? No, es falso. Ese es Porque no se escribe falso. al revés. Sale así. Exacto, ¿vieron? Exacto, eso que están diciendo. ¿Vieron qué pasa si yo invierto ese enunciado? Si yo lo invierto, me está diciendo que por una dirección vale 5, entonces el límite existe y vale 5, no sé. No sé qué pasa por otra dirección, no sé qué pasa si yo paso por una recta, si yo tomo la dirección de una recta me da 5. En el otro era distinto porque el límite valía 5, entonces por la dirección sí valía 5. Pero si yo tengo una dirección y vale 5, no puedo asegurar que el límite valga 5 y es lo que hemos estado haciendo todo el resto de la clase. Miremos el C. Si el límite cuando xy tiende a 1, 2 de la función f de xy es igual a 5, entonces, ¿se puede concluir algo sobre la función en el punto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Se dan idea qué es lo que dice acá? Lo único que me dice es que el límite de la función es igual a 5. ¿Puedo concluir algo de la función en el punto? Podría concluir, ¿está definido o no está definido? Y no, el límite como que solamente me dice que el límite vale 5, pero yo no puedo concluir algo de la función. Me debería dar más información para concluir. No sé, supongamos que el límite es 5 y que la función es continua. Entonces sí puedo concluir algo de la función en el punto, que el límite va a ser igual a la función en el punto. Pero de esta forma que me dice que el límite existe y vale 5, y no puedo concluir nada. O sea que este es falso. Ahora, miremos el que está bajo el D. A ver si me ayudan ustedes.
f es continua para todo xy distinto de 0, 0. Y van empezando lo que hemos estado viendo recién. Y f de 0, 0 es 0. O sea, me está diciendo que la función es continua y que f en el punto me da 0. Entonces, el límite de f de xy cuando xy tiende a 0, 0 es 0. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen ustedes? Pensando en lo que vimos recién hace un ratito, hace como un segundo atrás. ¿Puedo asegurar que el límite existe y valga 0 para esas condiciones que me está proponiendo? No, porque puede pasar como recién. Claro. Exacto. Justamente eso que están diciendo. O sea, la función es continua para todos los xy distintos de 0, 0. Recién vimos una función que era continua para todos los xy distintos de 0, 0. Y también vimos la misma función que estaba definida en el punto y valía 0, pero el límite no existía. O sea que de esto que está acá adelante no puedo concluir que el límite existe y valga 0. Porque podría ser como un contraejemplo la función que vimos recién. Muy bien. Y la E, que dice si g de x y h de y son funciones continuas, y que f de x y es la suma de esas funciones continuas. Entonces f es continua. ¿Qué me pueden decir ahí? No se puede asegurar, ¿o sí? Porque la composición nada más es cuando, si son las dos continuas, entonces la función es continua de la composición. Entonces sí puedes asegurarlo, porque ahí te está dando como información que g de x y h de y ambas son continuas. Entonces la composición de esas dos funciones continuas va a ser continua, que es lo que vimos recién de composición de funciones. Por eso es que se los había puesto. O sea, si yo tengo dos funciones que son continuas y a una tercera función la obtengo como composición de esas dos funciones, entonces sí puedo asegurar que es continua. Pero porque sé que las otras dos son continuas. Si yo dijera g de x es continua y h de y no lo sé, no sé si es continua, ahí no podría asegurar que la composición es continua, pero como acá las dos son continuas, sí puedo asegurar que la composición es continua. Y la última, o sea que ese sería verdadero, o sea que el primero sería verdadero, el segundo falso, el tercero falso, el cuarto falso, el E sería verdadero y vamos con el F. Dice, si F es un infinitésimo en AB, ¿se acuerdan que lo que era un infinitésimo en AB? Cuando el límite de la función era igual a 0. Perfecto. Y me dice que además es continua en AB la función. Entonces, coma, f de AB es igual a 0. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Y no, ahí dependería, porque puede ser que la función esté definida en una curva arriba, pero el límite esté en 0, porque puede ser que puede ser que el límite sea igual a 0, pero la función esté definida en otro punto. Claro, pero ¿qué te está...? Mira, ahí te está dando un detalle que el anterior no te estaba dando. Te está diciendo que es continua. O sea que el límite tiene que ser igual a la imagen. Uy, yo los escucho re mal, los escucho yo. Decían de que está indicando de que al ser continua quiere decir de que el límite va a ser igual a la imagen. Entonces como... Exacto, el límite... Exacto. Sí, eso que están diciendo. Yo los estoy interrumpiendo porque los escucho mal, por eso no los escucho cuando están hablando y les estoy hablando encima. Eso que están diciendo es correcto. Yo tengo que es un infinitésimo, o sea que yo ya sé que el límite vale 0, pero además sé que es continua la función, o sea que sé que es continua en el AB. Por lo tanto, lo que estaríamos diciendo es justamente, le estaríamos nombrando, o sea, estaríamos hablando de la definición de continuidad. ¿El límite existe? Sí, vale 0. La función es continua y sí, quiere decir que está definida en el punto y que el límite es igual al valor de la función en el punto. Entonces, ¿cuánto vale la función en el punto? 0, que es el valor del límite. O sea que ese sí sería verdadero. Porque estoy hablando de que el límite existe y que es continua la función. Entonces estoy asegurando que es continua. No como en el otro que no decía si era continua o no. Acá sí estoy asegurando que es continua. ¿Se entendió? ¿Me escucharon bien ustedes cuando hablé ahí? Sí, pero... Bien, buenísimo. Bueno, eso es lo que yo tenía planificado para explicarles hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que necesiten que hablemos?